El misterio de los textos prohibidos siempre ha despertado una fascinación especial en la historia de la humanidad. Cada vez que escuchamos la palabra censurado, sentimos que detrás hay un secreto poderoso, algo que alguien no quería que supiéramos. Y cuando ese secreto tiene que ver con Jesús, con sus enseñanzas más íntimas, el impacto es aún mayor. Entre todos los evangelios que no forman parte de la Biblia oficial, hay uno que se destaca por encima de los demás: el Evangelio de Tomás. Este manuscrito antiguo, hallado en Egipto en 1945, dentro de los famosos códices de Nag Hammadi, contiene frases y enseñanzas atribuidas directamente a Jesús. Pero no son relatos de milagros, ni parábolas largas como las que conocemos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Son declaraciones breves, casi como enigmas espirituales, diseñados para que quien los lea reflexione profundamente. Y justamente por eso, este evangelio ha sido considerado peligroso, porque no ofrece respuestas fáciles, sino que empuja al creyente a mirar hacia adentro, a encontrar el reino de Dios en su propio interior. Imagínate por un momento un texto que afirma que la verdadera fe no depende únicamente de templos, rituales o instituciones, sino de la experiencia personal de lo divino. ¿No sería esa una razón suficiente para que durante siglos se intentara ocultarlo? El Vaticano, guardián de la tradición oficial, jamás incluyó este evangelio en el canon. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene de tan inquietante este mensaje para que fuera silenciado? Antes de sumergirnos en los detalles históricos y teológicos, pensemos en el contexto. El Evangelio de Tomás no es un escrito aislado. Forma parte de una corriente espiritual llamada gnosticismo, un movimiento que buscaba el conocimiento interior, la gnosis, como camino hacia la salvación. Para los gnósticos, Jesús no vino solamente a fundar una iglesia o a establecer dogmas, sino a despertar la chispa divina que ya habitaba en cada ser humano. Esta idea, de entrada, choca con la visión institucional del cristianismo, que colocaba la mediación de la iglesia como indispensable para acceder a la verdad y a la salvación. Uno de los dichos más famosos del Evangelio de Tomás es breve pero demoledor: el reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, estáis en pobreza, y sois la pobreza. ¿Te das cuenta de la fuerza de estas palabras? No hablan de templos, no hablan de jerarquías, no hablan de esperar una recompensa futura. Hablan de descubrir el reino en el aquí y el ahora, dentro de cada persona. Es un mensaje liberador, pero también desafiante para una institución que ha basado parte de su autoridad en ser la intermediaria entre Dios y los hombres. Imagina que durante siglos, si este mensaje hubiera circulado libremente, millones de personas habrían comprendido que la fe verdadera no es cuestión de miedo ni de obediencia ciega, sino de transformación interior. Un mensaje así podía volverse incontrolable. Y cuando algo no se puede controlar, se censura. Quizás por eso muchos nunca habían oído hablar del Evangelio de Tomás hasta tiempos recientes. Y aquí surge la primera invitación. ¿Ya conocías este Evangelio? Si no, quédate hasta el final de este video, porque lo que descubrirás podría cambiar tu manera de entender la fe. El hallazgo en 1945 fue casi milagroso. En una cueva cerca de Nag Hammadi, unos campesinos egipcios encontraron un conjunto de códices enterrados en vasijas de barro. Entre ellos estaba el texto de Tomás, escrito en copto, pero con raíces mucho más antiguas que se remontan al griego original. Desde entonces, los investigadores han quedado impactados por su contenido. No es un relato de la vida de Jesús, no cuenta su nacimiento, ni su pasión, ni su resurrección. Es simplemente un conjunto de 114 dichos, y eso precisamente lo hace único. Cada dicho es como una llave, una puerta que se abre solo si la persona está dispuesta a reflexionar, a dejar de lado lo superficial y profundizar en lo eterno. Para algunos es un texto místico, para otros es casi un manual de sabiduría espiritual.
Pero para el poder religioso es un riesgo, porque coloca la verdad en manos del individuo, no en manos de la institución. Imagina la tensión. Por un lado, la Iglesia defendiendo que la salvación viene a través de los sacramentos y de la obediencia al magisterio. Por otro lado, un texto que dice que todo lo que necesitas está dentro de ti, que el reino ya está aquí y que depende de tu autoconocimiento. ¿Cómo reconciliar esas dos visiones? La respuesta fue clara: no se reconciliaron. El Evangelio de Tomás quedó fuera del canon y durante siglos fue silenciado. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la verdad espiritual debe depender de una institución o de la experiencia personal? Déjalo en los comentarios, porque este debate es más actual de lo que parece. En este primer bloque hemos abierto la puerta al misterio, un evangelio oculto con frases que ponen en jaque la forma tradicional de entender la fe. En los próximos bloques exploraremos cómo fue descubierto, cuáles son las frases más impactantes de Jesús en este texto y, sobre todo, por qué el Vaticano lo considera tan peligroso. Lo que viene es aún más revelador. Para comprender por qué el Evangelio de Tomás representa un desafío tan grande para la tradición oficial, tenemos que viajar en el tiempo hasta mediados del siglo XX, cuando su existencia salió a la luz de manera inesperada. Era el año 1945. En un pueblo egipcio cercano a Nag Hammadi, un grupo de campesinos buscaba fertilizante natural en las orillas del río Nilo. Cavaban en la tierra, como tantas veces lo habían hecho, cuando golpearon algo duro, una vasija de barro sellada. Al abrirla, no encontraron oro ni joyas, sino un tesoro mucho más valioso: 12 códices encuadernados en cuero, perfectamente conservados, junto con fragmentos de un 13º códice. Dentro de ellos había textos en copto que hasta ese momento se creían perdidos para siempre. Entre esos manuscritos se encontraba el Evangelio de Tomás. La escena parece sacada de una película. Hombres sencillos, sin saberlo, estaban sacando a la luz documentos que cambiarían para siempre la manera en que entendemos el cristianismo primitivo. Algunos de esos códices fueron vendidos, otros pasaron de mano en mano, incluso hubo páginas que se perdieron en medio del tráfico de antigüedades. Pero con el tiempo, estudiosos y arqueólogos lograron rescatar, traducir y estudiar la mayoría de esos textos. Hoy son conocidos como los manuscritos de Nag Hammadi. El Evangelio de Tomás estaba escrito en copto saídico, una de las lenguas egipcias de la época. Sin embargo, los especialistas coinciden en que su versión original fue compuesta en griego, probablemente entre los siglos I y II después de Cristo, es decir, muy cercano en el tiempo a los evangelios canónicos. Esto lo convierte en un testimonio valiosísimo, porque nos muestra cómo distintas comunidades cristianas interpretaban las palabras de Jesús en sus primeros años. Ahora bien, ¿qué ocurrió tras el descubrimiento? En un principio, estos textos circularon solo en ambientes académicos. La traducción, publicación y difusión tomó décadas. No fue hasta los años 70 y 80 que empezaron a llegar al gran público. Y fue entonces cuando comenzaron los debates. Los investigadores notaron algo sorprendente. Muchos de los dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás tenían paralelos con frases de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero al mismo tiempo, otros dichos eran totalmente distintos, con un sabor más místico y enigmático. Era como si tuviéramos frente a nosotros una voz de Jesús más cruda, más directa, sin el filtro de la narrativa. Aquí surge la primera pregunta que quiero lanzarte. ¿Qué sentirías si te dijeran que algunas de las palabras más auténticas de Jesús no están en tu Biblia? Piensa en eso mientras seguimos avanzando. El impacto del hallazgo fue tan grande que algunos académicos llegaron a sugerir que el Evangelio de Tomás podría contener dichos aún más antiguos que los evangelios canónicos. En otras palabras, que algunas frases en Tomás reflejan a Jesús de manera más cercana a cómo realmente habló. Aunque esto sigue siendo objeto de discusión, basta con imaginar lo incómodo que resulta para quienes defienden la versión oficial de la fe.
El Vaticano, por supuesto, nunca aceptó este texto como parte de su tradición. Desde su punto de vista, el canon bíblico ya estaba cerrado desde hace siglos, y nada podía añadirse ni quitarse. Pero el hecho de que estos manuscritos sobrevivieran escondidos durante tanto tiempo, como si la providencia los hubiera guardado para un tiempo específico, genera aún más misterio. ¿Por qué fueron enterrados? Algunos creen que comunidades gnósticas, perseguidas por la ortodoxia cristiana, escondieron estos libros para protegerlos de la destrucción, y así fue. Durante siglos permanecieron ocultos bajo la arena egipcia, hasta que en 1945 salieron a la luz. ¿Casualidad o destino? Otro detalle fascinante es que el Evangelio de Tomás no fue el único texto hallado en Nag Hammadi. Allí también aparecieron escritos como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y otros tratados gnósticos. Todos ellos compartían una visión distinta de la fe, una fe interior, basada en el conocimiento espiritual directo, más que en las estructuras externas. Y esto nos lleva a una segunda reflexión. ¿Acaso no es curioso que justo cuando el mundo moderno empezaba a cuestionar las instituciones y a buscar una espiritualidad más personal, estos textos aparecieran? Si crees que esto no fue coincidencia, compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar este mensaje. El descubrimiento del Evangelio de Tomás fue una sacudida, no solo porque revelaba palabras de Jesús que habían estado ocultas, sino porque mostraba que el cristianismo primitivo fue mucho más diverso de lo que se nos enseñó. No existía una sola manera de seguir a Cristo. Había múltiples interpretaciones, y algunas de ellas ponían el énfasis en la transformación interior, en el despertar de la chispa divina que todos llevamos dentro. En los próximos bloques veremos ejemplos concretos de los dichos más impactantes de este Evangelio, y entenderemos por qué algunos consideran que, de haberse incluido en la Biblia, la historia del cristianismo habría tomado un rumbo completamente distinto. Pero también veremos el otro lado. ¿Por qué para la Iglesia institucional era demasiado peligroso permitir que estas palabras circularan libremente? Si en los primeros bloques descubrimos la existencia del Evangelio de Tomás y su sorprendente hallazgo en Egipto, ahora entramos en el corazón de este manuscrito, los dichos de Jesús que lo convierten en un texto único. No hay relatos largos, no hay milagros narrados, no hay crucifixión ni resurrección descrita. Solo frases breves, enigmáticas, que parecen esconder más de lo que muestran. El Evangelio de Tomás contiene 114 dichos atribuidos a Jesús. Algunos son similares a lo que ya conocemos en Mateo, Marcos y Lucas, pero otros son radicalmente diferentes. Y es precisamente en esos otros donde encontramos la razón por la cual este texto pudo ser considerado peligroso para la institución eclesiástica. Veamos algunos de los más impactantes. Dicho 3. El reino está dentro y fuera de vosotros. Si aquellos que os guían os dijeran, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Aquí Jesús rompe con la visión de que el reino de Dios es un lugar físico, lejano, reservado para después de la muerte. Afirma que ya está aquí en lo más profundo de cada persona y al mismo tiempo en el mundo que nos rodea. Esta enseñanza convierte a cada individuo en protagonista de su propia búsqueda espiritual, sin necesidad de intermediarios. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo cambiaría tu vida si creyeras de verdad que el reino de Dios ya está dentro de ti? Piensa en ello y cuéntalo en los comentarios, porque tu respuesta puede inspirar a otros. Dicho 77. La luz que habita en cada uno. Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. De mí salió el todo, y hacia mí se dirige el todo. Partid un leño, allí estoy. Levantad una piedra, allí me encontraréis. Esta frase es profundamente mística. Jesús se identifica como la luz que impregna toda la creación. No se limita a un templo ni a un espacio sagrado. Está en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parece insignificante. El mensaje es claro. Lo divino no está lejos,
sino presente en cada rincón de la existencia. Esta visión desafía la noción de que Dios solo puede ser encontrado en espacios consagrados o a través de rituales específicos. Aquí, cualquier persona, en cualquier lugar, puede tener acceso a lo sagrado. Dicho 70, lo que saques de ti te salvará. Si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso que saquéis os salvará. Si no lo sacáis, lo que no saquéis os destruirá. Este dicho pone el énfasis en el autoconocimiento. No se trata de acumular leyes externas ni de seguir reglas de memoria. Se trata de mirar hacia adentro, reconocer la chispa divina y dejar que esa verdad interior guíe nuestra vida. Es una enseñanza profundamente transformadora, pero al mismo tiempo peligrosa para cualquier institución que quiera controlar la conducta de las personas desde fuera. Dicho 113. El reino ya ha llegado. El reino del Padre se extiende sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. Esta frase resume todo el espíritu del Evangelio de Tomás. El reino no es futuro, no es promesa lejana. Ya está aquí, pero nuestra ceguera espiritual nos impide reconocerlo. Este énfasis en el presente y en la visión interior convierte este Evangelio en una llamada urgente a despertar. Estos ejemplos nos muestran por qué el Evangelio de Tomás fue considerado tan subversivo. No necesitabas esperar a que alguien intercediera por ti. No necesitabas templos fastuosos ni rituales complicados. Lo que necesitabas era despertar a la verdad que ya estaba en ti. Si hasta aquí te parece revelador, te animo a que compartas este video con al menos una persona que busque respuestas espirituales. Puede que lo que encuentre en estas palabras le dé un nuevo sentido a su fe. La diferencia con los evangelios canónicos. Algunos de los dichos de Tomás se parecen a los evangelios que ya conocemos. Por ejemplo, frases como «El profeta no es aceptado en su propia tierra» también aparecen en los sinópticos. Pero la gran diferencia es que en Tomás no hay contexto narrativo. No hay historia que los envuelva. Solo están las palabras desnudas de Jesús, casi como si fueran aforismos. Esto ha llevado a varios estudiosos a plantear que el Evangelio de Tomás podría preservar un eco más cercano a las palabras originales de Jesús, antes de ser insertadas en relatos con fines doctrinales. Esa posibilidad lo convierte en un documento fascinante y también incómodo. El desafío para el poder religioso. Si aceptamos que estas frases reflejan enseñanzas auténticas de Jesús, el problema para el poder eclesiástico es evidente. El Evangelio de Tomás enseña que cada ser humano tiene dentro de sí el acceso al reino, que la salvación depende del despertar interior y que lo divino está en todas partes. En este marco, la institución religiosa deja de ser indispensable. Y si no es indispensable, pierde poder. Por eso, más que un simple texto, el Evangelio de Tomás es un golpe directo a la estructura de control espiritual. En este bloque, hemos visto apenas una muestra de los dichos más misteriosos, pero en los siguientes profundizaremos en la pregunta central: ¿por qué el Vaticano teme tanto a este Evangelio? La respuesta tiene que ver no solo con la teología, sino también con la política, la historia y la lucha por el poder. Hasta aquí hemos visto cómo fue descubierto el Evangelio de Tomás y cuáles son algunos de sus dichos más sorprendentes. Pero llegamos ahora a la pregunta central que todos nos hacemos. ¿Por qué este Evangelio fue oculto? ¿Por qué el Vaticano nunca lo incluyó en la Biblia? Y más aún, ¿por qué algunos lo consideran un texto peligroso? Para responder, tenemos que mirar la historia con ojos críticos. El cristianismo de los primeros siglos no era uniforme. Había muchas comunidades, muchas interpretaciones y hasta visiones contradictorias de lo que significaba seguir a Jesús. El Evangelio de Tomás representa una de esas corrientes, la llamada gnóstica, que ponía el acento en el conocimiento interior, en la experiencia personal de lo divino. La Iglesia institucional, que poco a poco se fue consolidando después del siglo IV, necesitaba unidad y control. Para sobrevivir y expandirse, no podía permitir que cada comunidad creyera y practicara a su manera. Era necesario definir qué textos eran auténticos y cuáles no.
Y en ese proceso, muchos evangelios quedaron fuera. Entre ellos, Tomás. El peligro del autoconocimiento. El gran problema es que Tomás no habla de obediencia a una institución, ni de rituales externos, ni siquiera de milagros que debían ser presenciados para creer. Habla de buscar dentro de uno mismo. Afirma que el reino está en tu interior y que la salvación viene de reconocer lo que ya está en ti. Para una iglesia que se presentaba como mediadora exclusiva entre Dios y los hombres, esto era un golpe mortal. Si el mensaje de Tomás se difundía, el poder de la institución se debilitaba. ¿Para qué necesitar templos, jerarquías y mediaciones si lo divino ya habitaba en cada persona? Y aquí surge la pregunta que quiero lanzarte. ¿Acaso no sigue siendo actual esta tensión? ¿Necesitamos estructuras externas para acercarnos a Dios o basta con abrir los ojos y reconocer lo que ya está en nosotros? Déjame tu opinión en los comentarios. El proceso de censura. En los siglos posteriores, cuando se definió el canon bíblico, se incluyeron 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El resto fueron descartados, algunos porque se consideraban heréticos, otros porque se alejaban demasiado de la narrativa oficial, y otros como Tomás, porque resultaban demasiado incómodos. No olvidemos que la decisión de qué evangelios quedaban dentro y cuáles fuera no fue simplemente espiritual. También fue política. La Iglesia naciente tenía que consolidar su poder frente al Imperio Romano y frente a las comunidades cristianas disidentes. Un texto que enseñaba que cada persona podía encontrar la verdad sin necesidad de intermediarios era visto como una amenaza al orden. Por eso, muchos de estos escritos fueron perseguidos, quemados o enterrados en secreto, como ocurrió en Nag Hammadi. Y es justamente gracias a ese acto de ocultamiento que hoy los tenemos. Los gnósticos prefirieron esconderlos antes que permitir que se perdieran para siempre. El Vaticano y el temor a lo prohibido. Con el paso de los siglos, el Vaticano se convirtió en el centro de poder de la cristiandad. Desde allí se dictaban dogmas, se organizaban concilios y se controlaba la enseñanza oficial de la fe. En ese contexto, textos como el Evangelio de Tomás quedaron relegados al olvido, catalogados como heréticos y peligrosos. Pero cuando en el siglo XX reapareció, la incomodidad volvió. Aunque hoy cualquiera puede acceder a su traducción, todavía es poco difundido en ambientes eclesiásticos. ¿Por qué? Porque sigue planteando preguntas difíciles. ¿Y si Jesús enseñó más de lo que se incluyó en la Biblia? ¿Y si la clave de la salvación no está en ritos externos, sino en el despertar interior? ¿Y si este evangelio muestra un rostro de Jesús más cercano, más humano y más libre que el oficial? Si estas preguntas también resuenan en ti, no te quedes con ellas. Comparte este video con alguien de confianza y coméntalo. A veces una sola conversación puede abrir los ojos de otra persona a una nueva dimensión de la fe. El poder frente a la verdad. En el fondo, la historia del Evangelio de Tomás nos recuerda una lección universal. Cada vez que la verdad amenaza al poder, el poder intenta silenciarla. Ha pasado en política, en ciencia, en filosofía y también en religión. Lo que ocurrió con Tomás no es diferente. Pero la verdad tiene la extraña capacidad de resistir. Aunque intenten enterrarla, tarde o temprano vuelve a salir a la luz. Así fue con los manuscritos de Nag Hammadi. Y así es con las palabras de Jesús que todavía hoy nos interpelan. El Vaticano puede haber temido este evangelio porque no podía controlarlo, porque no se prestaba a jerarquías ni a estructuras, porque hablaba directamente al corazón de las personas, y lo que habla directamente al corazón es imposible de manipular. Lo que significa hoy, en pleno siglo XXI, el Evangelio de Tomás sigue teniendo un poder especial. Nos invita a mirar hacia adentro, a dejar de buscar afuera lo que ya tenemos dentro. Nos llama a reconocer la presencia divina en lo cotidiano, en lo simple, en lo que pasa desapercibido. Y eso, más que peligroso, es profundamente liberador. Tal vez por eso sigue siendo incómodo para quienes prefieren que la fe se limite a estructuras controladas. En el próximo bloque entraremos en la dimensión más personal.
¿Qué impacto puede tener este Evangelio en tu vida espiritual hoy? Más allá de la historia, más allá de la censura, lo importante es preguntarse, ¿qué harías tú con estas palabras? Después de recorrer la historia del Evangelio de Tomás, su hallazgo, sus frases misteriosas y el motivo de su ocultamiento, llegamos al punto más importante de todos. ¿Qué impacto puede tener este Evangelio en tu vida hoy? Porque al final, más allá de los debates teológicos y de los enfrentamientos históricos, lo que realmente importa es cómo estas palabras pueden transformar la manera en que entiendes tu fe, tu espiritualidad y tu relación con Dios. Un mensaje que libera el Evangelio de Tomás no es un texto lleno de dogmas ni de normas rígidas, es un conjunto de frases que, como pequeñas semillas, esperan germinar en el corazón de quien las recibe. Su mensaje central es claro: lo divino está dentro de ti. No necesitas buscar fuera, no necesitas esperar al futuro, no necesitas intermediarios que controlen tu acceso a Dios. El reino ya está presente, y depende de ti abrir los ojos para verlo. Esta idea, lejos de alejarte de la fe, puede liberarte, porque significa que tu vida en cada detalle puede convertirse en un espacio de encuentro con lo sagrado. Que el trabajo, la familia, las luchas y las alegrías cotidianas pueden ser lugares donde Dios se revela. Una fe que no se limita a templos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tu relación con Dios estaba condicionada por rituales externos? ¿Cuántas veces pensaste que solo en un templo podías sentir su presencia? El Evangelio de Tomás rompe esa idea. Afirma que Dios está en todas partes, incluso en lo que parece más simple e insignificante. Jesús, en este texto, dice: «Partid un leño, allí estoy. Levantad una piedra, allí me encontraréis». ¿Qué significa esto? Que la divinidad no está reservada a un espacio sagrado, sino que se manifiesta en lo cotidiano. El mundo entero es un templo, y cada momento puede convertirse en oración. Y aquí quiero invitarte a reflexionar. ¿En qué momentos de tu vida cotidiana has sentido a Dios sin esperarlo? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia puede abrir los ojos de otros. El poder del autoconocimiento. Otra de las enseñanzas claves de Tomás es que lo que saques de tu interior te salvará. Esto no significa que la salvación dependa solo de la voluntad humana, sino que el camino hacia Dios comienza con el autoconocimiento. Cuando reconoces lo que llevas dentro, tus luces, tus sombras, tus dones y tus heridas, das el primer paso hacia la transformación espiritual. En lugar de vivir en piloto automático, este Evangelio te llama a despertar, a mirar dentro de ti y a descubrir que allí, en lo profundo, habita una chispa divina. Esa chispa puede iluminar tu vida y guiarte incluso en los momentos más oscuros. Un Evangelio incómodo, pero necesario. ¿Por qué sigue siendo incómodo este texto hoy? Porque desafía a quienes prefieren que la fe se viva solo como tradición externa. Porque invita a cada persona a ser responsable de su propio despertar espiritual. Y porque recuerda que el reino de Dios no es una promesa lejana, sino una realidad presente. Pero tal vez esa incomodidad es justamente lo que necesitamos. En un mundo lleno de distracciones, de miedos y de estructuras que intentan controlarnos, escuchar la voz de Jesús en Tomás puede ser como un llamado urgente a volver a lo esencial. Si sientes que este mensaje te habló directamente, te animo a que compartas este video con al menos 2 personas. Nunca sabes a quién puede ayudar a escuchar estas palabras en el momento justo. Lo que el Vaticano temió. Llegamos así a la respuesta definitiva. El Vaticano temió al Evangelio de Tomás porque no podía controlarlo. No podían encerrarlo en dogmas ni usarlo para reforzar jerarquías. Era un mensaje demasiado libre, demasiado poderoso, demasiado personal. Pero lo que ayer fue silenciado, hoy vuelve a resonar. Y eso es lo que lo hace tan fascinante. Después de siglos enterrado, sigue teniendo la fuerza de incomodar, de cuestionar y de despertar. Un llamado a la acción. El Evangelio de Tomás no es solo un documento antiguo para coleccionistas o académicos, es un desafío vivo. Te pregunta,
¿Quieres seguir viviendo dormido, esperando que otros te digan dónde está el reino? ¿O quieres despertar y descubrirlo por ti mismo? La respuesta está en tus manos. Puedes cerrar este video y seguir igual, o puedes dejar que estas palabras germinen en tu interior y transformen tu vida. Conclusión. Hoy hemos recorrido un camino apasionante, desde la vasija enterrada en Egipto hasta las frases ocultas de Jesús que todavía resuenan con fuerza. Hemos visto cómo la verdad, aunque se intente silenciar, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El Evangelio de Tomás es, en última instancia, un recordatorio de que lo divino está más cerca de lo que pensamos. No está escondido en bibliotecas secretas ni reservado a unos pocos. Está dentro de ti esperando a que lo reconozcas, y esa es la mayor revelación. Lo que nunca quisieron que leyeras puede ser justamente lo que más necesitabas escuchar.